Amigo televidente, ¿qué tal? Tenemos su programa Una Entrevista con Dios. En estos momentos vamos a lectura de las Sagradas Escrituras. Y además se encuentra en Segunda de Crónica, capítulo 20, del 15 al 30. Segunda de Crónica, capítulo 20, del versículo 15 al 30. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo: oí Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey, los Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así, vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Meraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Meraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque la guerra es tuya. Gracias porque le daba la victoria a tu pueblo Israel. Y a todos tus hijos todavía tú le das, Señor, la victoria. Porque tuya es la guerra, Señor. Por eso estamos pidiendo que bendiga cada fiel audiencia, Señor. Nuestras naciones, nuestro gobierno, que vean que la guerra es tuya. Y que a ti que tenemos que buscar y tenerte como presidente, tenerte como cabeza, como capitán. Señor, en el nombre de Jesús. Todos estos generales que van a la guerra, Señor, confían en su propia experiencia, pero no confían en ti. Por eso dale a entender que tuya es la guerra, Señor. Gracias, Señor amado, y manifiesta tu poder. Gracias por Jesucristo. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y privilegio presentarle a nuestros panelistas. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, tenemos un tema muy interesante. Así dice Jehová: no tema, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Óigame bien, así dice Jehová: no temas o no tenga miedo, porque la guerra no es vuestra. La guerra es de Jehová, es de Dios. Así que no tenga miedo.
¿Cuál es la guerra que están pasando? ¿Por dónde están caminando? Tienen problemas matrimoniales, problemas con los hijos, con los padres, en el trabajo, con los supervisores, con los compañeros de trabajo. El Señor dice, no temas porque la guerra no es tuya. La guerra es del Señor. ¿Qué podemos entender por la palabra guerra? Y cuando Dios dice que de Él es la guerra, ¿qué está diciendo? Amén. Cuando hablamos de guerra, estamos hablando, hay guerra de naciones contra naciones, pueblos contra pueblos, ciudades contra ciudades, pero también podemos ver la guerra espiritual, la guerra contra espíritus inmundos, la guerra misma con el mismo Satanás, con el diablo que fue desechado desde el cielo para destruir a los moradores de la tierra que somos nosotros. Ahora la guerra que tenemos como servidores de Dios es la guerra espiritual, pero Dios nos dice a su misericordia, a su gracia, como dice, Dios es misericordioso y bueno, que no nos ha dejado desnudos, sino nos ha dejado no solamente en la guianza del poder del Espíritu Santo, sino también nos ha equipado con todo nuestra mente, corazón, alma, espíritu, que es lo que nos ha cubierto Dios a través de su Espíritu Santo, poder luchar nosotros. Dios no nos ha dejado desnudos ni huérfanos, sino nos ha dejado su sello para que podamos nosotros vencer y poder estar y vivir en la verdad que es en Cristo Jesús. Guerra tenemos todos los días y la guerra también se puede entender de otra forma como yo no tengo guerra con nadie. Sí la tenemos, porque como servidor de Dios tenemos guerra con espíritus inmundos, con huestes celestiales de las regiones celestes, con el mismo Satanás. A diario lo tenemos, pero tenemos la victoria, no por nuestra fuerza, no por nuestra inteligencia, sino con el poder de Dios, la esencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo. Pastor. Gracias, varón. Sí, es muy importante lo que acaba de decir el varón. La guerra, amados hermanos, que tenemos son varias clases de guerra, como decía él. ¿Entiende? Tenemos guerras literales, guerra, entiende, de enfermedades, guerra de bélicas, tenemos guerras espirituales, tenemos guerras matrimoniales, tenemos guerras de los hogares, de la familia. O sea, es conflicto, en otras palabras, guerra aquí es conflicto, es pleito, es disensiones, incompatibilidad, ¿entiendes? Con uno mismo, ¿me entiendes? Mentalmente, hay lucha terrible. Ahora, dice el Señor que no hay que tener miedo porque la guerra es de Él. Sí. Y el punto clave aquí, ¿quién conduce la guerra? ¿Entiendes? Vamos a leer, vamos a Apocalipsis, capítulo 16, del verso 12 en adelante, para que vea que Satanás corre aliados y se va a los reyes de la tierra para hacer guerra. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Sí. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, es decir, que encontramos nosotros que quien conduce la guerra es Satanás. Para alejarlo de Dios. Mira, ahí dice 3 espíritus a manera de rana. O sea, se viste, se disfrazan. Pero dice aquí el dragón, dice aquí la bestia y el falso profeta. Todas esas cosas van a venir. ¿Entiendes? Pero miremos ahora el punto clave de esta guerra, de acuerdo a este capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dios llama a Jeremías y le dice, ve al pueblo y dile que no tengan miedo porque la guerra no es de ellos. El rey Josafat andaba conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Que eso es muy importante. Para que Dios dirija la batalla tuya, tú tienes que andar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Eso es lo que dice él ahí en San Juan 14, el verso 15 en adelante, él lo dice. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo les ruego al Padre para que dé el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque tenemos que una guerra espiritual. Entonces, como el Espíritu Santo es espiritual, nosotros necesitamos una fuerza espiritual. Leamos lo que dice ahí la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. O sea, que ese es el otro punto. Tenemos guerras espirituales. La gente cree que es carnales, pero mira cómo dice ahí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Te ve? ¿Resistimos a quién? Al diablo. Pero para poder resistir al diablo, ¿cómo tenemos que estar? Dice ahí. El poder del Espíritu Santo. Someteos a Dios, ¿te ve? El poder del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios. Así que para usted tener a Dios como capitán, tiene como general de la batalla. Dice ahí que la guerra es de él.
Cuando Josafat, el rey Josafat de Judá, recibió la carta de los enemigos, una carta escrita por los enemigos, ¿entiendes? Él vino a Dios y clamó y le presentó la carta a Dios. Mira lo que están haciendo esta gente, quieren destruirnos. Y el Señor le contesta, no tenga miedo, no tenga miedo. Las guerras no son de ustedes, ustedes no van a tener que pelear. Estés inquieto, ¿te ves? Que eso es lo que está pasando para hoy en día. Tenemos guerra entre los mismos matrimonios. ¿Sabes cuánto deterioro matrimonial hay? La esposa no resiste al esposo, el esposo no resiste a la esposa, discusiones y problemas con los hijos se van de la casa, los padres los botan. O sea, hay un conflicto terrible. Eso es guerras espirituales, pero no se dan cuenta. Ahora, ¿cuál es la causa, varón? En primer lugar, que dice aquí en este capítulo que dimos lectura, el 20 de Segunda de Crónica, oíd palabra de Dios. Cuando oímos palabra de Dios, viene la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el sometimiento, ambos, porque aquí no se somete el hombre a la mujer por los deseos, por los caprichos, igual viceversa, el hombre a la mujer o la mujer al hombre, sino que se someten al temor de ¿quién? De Dios. Y la sabiduría que da Dios es el temor, es el respeto, es la obediencia, el sometimiento, la humillación delante de Dios para que se pueda dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Muy importante que el hombre es dirigido bajo la voluntad y la dirección del Espíritu Santo, habla cosas celestiales, cosas de edificación. La palabra de Dios es de edificación, la palabra de Dios no es de contienda. Pero como no oímos la palabra de Dios, no oímos la voz, no escuchamos la voz de Dios, hay un conflicto. Y ese conflicto nadie lo puede arreglar más que Dios. Así que si es buscando la dirección de Dios y nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos escuchar. Y nadie se acusa uno a otro. ¿Por qué? Porque estamos sometidos bajo el Rey de Reyes, Señor de Señores, un único Dios que nos puede dar la sabiduría a ambos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros alcanzar una respuesta que nos pueda ayudar para seguir adelante en un matrimonio, en una familia, en una relación con los hijos, porque los hijos se educan, se disciplinan como Dios nos disciplina a nosotros, con amor. Y nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, corregimos a nuestros hijos a la manera que nosotros pensamos, a la manera que nosotros creemos que es correcto, cuando todo es al contrario. Por eso no esperemos a nuestros hijos, no traigamos tristeza, sino disciplinemos a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Y son palabras con amor, palabras corregidas con amor para poder nosotros instruir a nuestros hijos. Muy importante, la familia debe ser instruida y debe tener palabra de Dios para poder corregir. Dice en capítulo Efesios 5:21, someteos pues unos al otro en el temor de Dios. No dice someteo al hombre únicamente o la mujer, sino someteo unos a otros en el temor de Dios. En el temor es en la obediencia de Dios. Como no hay obediencia delante de Dios, por eso vemos una familia destruida, vemos muchas cosas. Aún en el gobierno, no solamente en la familia, el hombre no encuentra paz en este mundo porque todo es destrucción, todo es engaño, todo es mentira, todo es falsedad. Toda es una apariencia, no hay verdad, pero venimos a buscar la verdad y nos llenamos de la verdad. Podemos dar lo que Dios nos dice a nosotros que demos, que es con amor y paz de gozo de Dios. Pastor. Amén. Es decir, que hace falta un sometimiento a Jehová Dios de los ejércitos. El Señor lo dice ahí. No tengan miedo, no peleen, la guerra no es de ustedes. La guerra es mía. ¿Sí? ¿Quién fue que se fue del cielo? Satanás. El Señor lo echó de allá. Lo lanzó. Vamos a leerlo porque es muy importante que ustedes vean que la palabra lo dice. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, del versículo 8 en adelante, para que vean que él hace guerra con los santos, pero es por rebelarse con Dios, porque Dios lo hizo a la tierra. Estaba luchando ahí con Miguel, ¿entiendes? Y los ángeles. Y dividió el reino, ¿entiendes? Cogió millones de ángeles y Dios lo lanzó. Él creía que él podía ser Dios, dominar a Dios, pero mira lo que dice la palabra. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? ¡Ay de los moradores de la tierra! Satanás fue lanzado. Entonces, por eso tenemos guerra. De antes no había guerra, había paz. Vivía en el huerto del Edén. Y eso va a volver otra vez, porque Dios va a amarrar a Satanás
porque Él es el que hace la contienda. ¿Ve? Queridos padres, queridos matrimonios, queridos hijos, esposa, esposa, por favor, no se divorcien. El problema aquí no es el divorcio, o no es cambiar de pareja, porque ese es el otro punto. Sí. Cuando hay conflicto, vamos a cambiar de pareja como si fuera un par de zapatos. Sí. Ya no me sirve bien, pues entonces lo boto y voy a la tienda y compro otro. No, ahí no es dinero, ahí no es ropa, ahí es amor. Entonces necesitamos el amor, porque el amor, ¿qué? Perdona. Eso es lo que dice ahí el capítulo 15, versículo 12 de San Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. Entonces el problema que tenemos es porque no guardamos los mandamientos de Dios. Andamos nosotros mismos porque somos engañados, nuestra mente está turbada. El capítulo 2 de 1 Corintios es lo que dice, el verso 14 en adelante, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Pero el verso 16 dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, pues entonces pensamos espiritualmente. Ni negativo ni positivo, espiritual. Porque tenemos una mente espiritual, porque somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted ve dónde está el problema? La guerra no es nuestra, hermano. La guerra es espiritual, la guerra es de Dios. Pero nos manda que nos sometemos a Dios. ¿Sí? Porque viene a nosotros, dígame bien. La guerra es espiritual, pero viene a nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás se mete ¿dónde? En la gente. En la gente. Vamos a leer, vamos a ir a el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 17, para que nos demos cuenta que nuestra lucha son espirituales que están en las regiones celestes. Hay demonios, hay espíritu inmundo en los aires. Y ellos son los que hacen todos los problemas y las dificultades. Y confunden, y como no se ven, entonces usan a la gente. Entonces la gente cree que es la gente, que es su compañero, que es el vecino, que es su prójimo, o que es el gobierno, o que es el ciudadano. No, son espirituales, son espíritus inmundos que se meten para contradecir a Dios, pero no pueden contradecir a Dios porque Dios tiene todo poder. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo y de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te ve? Entonces, para poder vencer tenemos que estar sometidos a Dios. Dice orando en todo tiempo. ¿Te ve? Guarde silencio, hermano, y venga a hablar con Dios. La guerra es de Dios, no es suya. Sí. No es de su hermano, no es de su esposo, no es de su esposa, no es de sus hijos, no es de su padre, no es del vecino, no es del compañero de trabajo, no es del supervisor, no es de la crisis o la enfermedad, del doctor, el médico, no, es espiritual. Pero usted no puede ver. Así que no se desespere, venga de rodillas, clame a Dios. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que no te maltrate la vida. Busca a Dios de veras. La guerra no es tuya, pero tú no puedes verlo porque estás viendo material y no es material, es espiritual. Y por eso necesitas buscar a Dios. Métete de rodillas, clama a Dios. Ora, ¿entiendes? A todo tiempo, dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, mantente en oración, en comunión con Dios, para que puedas vencer. Porque el Señor te va a dar fuerza. Tú no tienes fuerza ninguna, tú estás cansada, cansado. Ya estás cansado de tanto sufrir cuantas cosas. Y tú quieres salir corriendo, quieres que la tierra se abra y te traiga. Eso es lo que tú estás buscando, porque ya no puedes soportar más. Por eso te divorcia o te separa, pero ese no es el problema. Dice en Puerto Rico que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Siempre va a haber un problema. Dice el dominicano que siempre no hace falta un pelo en un salcocho. Siempre va a haber algo. El que no tiene algo tiene esto, amados hermanos. Entonces tenemos que buscar a Dios. Tú no puedes entender las cosas que son espirituales. Ven a Dios y Dios te va a revelar. La palabra es bien clave ahí lo que está diciendo. Nuestras luchas son espirituales. Con las regiones celestes. Entonces, está en los aires, en otras palabras. Huestes espirituales. Por eso nos manda a tomar ahí, ¿qué? Las armaduras de Dios. ¿Usted ve?
el yelmo de la salvación, tú ves, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, ¿te das cuenta? El apreto del Evangelio. O sea, es por fe lo que dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que meternos con Dios. Leame algunos versículos para que usted hable ahí de ese capítulo 20. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver los versículos 15, 16, 17, para que vea cómo dice ahí, la guerra no es de ustedes, la guerra es de Jehová. Y dijo, oí Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Ve? Entonces, guarda silencio, lo que está diciendo ahí. Guarda silencio, estate quieto. No te desanimes, no te desalientes. Controla tu nervio. Es más, vamos a leerlo esto ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Tú ves, tú tienes que tener ahí, porque tú no tienes espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú tienes todo. Estate quieto, quieta. No hay por qué pelear vosotros, dice ahí. Muy importante que entendamos, hermano, cuando confiamos en Dios, lo tenemos todo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Tú ves? Contrólate. Controla tu nervio. Deja de estar gritando. Tu marido no esté gritándole a la esposa. Tu esposa no esté gritando y cogiéndote la greña para después decir que fue tu marido que te pegó. ¿Entiendes? Porque eso es lo que hace. Satanás es un mentiroso. ¿Sabes cuántas mujeres se pegan y se dan? Y se dan contra la pared. O ponen a otra gente que le bolle un ojo para después decir que es el marido para meterlo a la cárcel. Eso pasa en muchas mujeres. Porque se dejan usar por Satanás. Y así hay muchos hombres. Yo soy aquí el macho, soy quemando. Y la cogen por la greña y la tiran contra la pared. Y aquí yo mando. Y si no te gusta, me busco. Oye, terrible. Son personas que están controladas por Satanás. Pero si buscamos a Dios, Dios nos da sabiduría. Aquí, ¿quién tiene la razón? Yo mando, yo soy la cabeza. Nada de eso. Dios es el que tiene la razón. Por eso él dice, paraos. Paraos. Mirad la salvación. Yo peleo por ustedes. Mirad, estate quieto. Y mirad la salvación, porque la guerra es mía, no de ustedes. Para estar quieto, tiene que tener la seguridad uno y conocer el poder de Dios. Porque nos manda a estar quieto, pero quieto no quiere decir que estemos sin hacer nada, sino orando, confiando, creyendo y esperando la voluntad de Dios, que es la misericordia, es la gracia, el amor, paz, gozo en nuestras vidas. Y estar quieto es tener la confianza plena y absoluta en Dios. No por medida, no por mitad, no por poco, se cree a Dios, se cree de corazón, de alma, espíritu, entregado uno en las manos de Dios, esperando la manifestación de su poder de Dios contra los enemigos. Recuerde que la lucha es espiritual, no es carnal, no es sangre, sino espiritual. Y para vencer tenemos que someternos a Dios, o sea, obedecer a Dios, es estar atento a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, qué nos dice Dios, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Tenemos otro ejemplo también de mucha bendición, cuando Moisés tenía la multitud, tenía un pueblo grande, y le dijo a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos movemos de acá. Entonces algo conocer, es saber, tener esa comunión con Dios para poder uno hablar con Dios y poder escuchar cuándo tenemos que dar el paso, cuándo tenemos que esperar y cuándo estar quieto viendo el poder de Dios manifestar a los enemigos, a todo lo que viene a nuestras vidas, los obstáculos, los problemas, las enfermedades físicas, mentales, espirituales. Cuándo nosotros tenemos que actuar y cuándo esperamos la voluntad de Dios, el poder de Dios. Tenemos que estar quietos, pero quieto no quiere decir sin hacer nada, sino quieto en la confianza que tenemos a quien adoramos y glorificamos, que es nuestro Dios Todopoderoso. Muy importante, esto es palabra de aliento, palabra de bendición, palabra de fuerza, palabra que nos da en este momento entendimiento a que estemos pasando una situación, una dificultad en este momento, obstáculo en nuestra vida. Tenemos a un Dios todopoderoso, fiel y misericordioso, que está atento a las guerras, está atento a las tribulaciones, está atento al problema o la situación o la carga que estemos pasando en este momento, pero aún nos dice Dios en su palabra
que Él nos da la salida, juntamente con la carga nos da la salida para que nosotros tengamos paz, tengamos el gozo y tengamos la seguridad en Dios. No solamente se dice, estate quieto y estamos sin esperar y no hacer nada, tampoco eso no nos quiere decir la palabra de Dios. Estar quieto es confiar plenamente en Dios, Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia, amados hermanos, aquí, cuando buscamos la dirección de Dios. Recuerden que la lucha no es de nosotros, la lucha es de Dios. Y lo que está diciendo es que el Señor está peleando con Satanás, pues Satanás siempre ha sido enemigo de Dios, siempre. Por eso Dios lo lanzó de allá, del reino de los cielos. Ya lo leímos ahorita en Apocalipsis 12. Lo lanzó. Y por eso dice allí el grito, ¡ay!, de los moradores de la tierra. Pues Satanás ha ido con violencia, viene ahí a seguir y seguirá hasta que el Señor venga. Por eso el Señor mandó un ángel con una cadena para amarrarlo y con la llave. Vamos a leerlo todavía en Apocalipsis. Pues te crees así. Apocalipsis 20. Vamos a mirar esos versículos que vea. Que dice que un ángel vino con una gran cadena y con la llave del avión, porque va a meter preso a Satanás para quitar la paz, porque el Señor va a venir a establecer la paz. La paz en los hogares, en los corazones, en Israel, ¿entienden? En el mundo, 1000 años de paz. Pero para eso hay que amarrar a Satanás. Mira cómo dice ahí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Óyeme bien, ¿lo ató por cuánto? 1000 años. 1000 años, con una gran cadena, y la llave ahí, ¿entiendes? Porque solamente el Señor tiene la llave, ahí no la tiene más nadie. Aleluya. Y la va a abrir, va a meter a Satanás y a todo demonio lo va a meter ahí. Solamente Dios tiene poder. Por eso es que tenemos que estar en el Señor, porque nadie tiene poder contra Satanás, solamente Dios. Y si tú estás en Dios, pues entonces tiene el poder. ¿Tú crees que? Vamos a verlo ahí en Mateo 10 para que vea que el Señor dio ese poder. Porque es importante buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Tenemos que meternos con Él, orar en ayuno y oración. Hay gente que no ayunan, que no oran, que no leen la palabra. Y entonces pues no pueden vencer. Porque si la guerra es espiritual, pues entonces hay que buscar el espiritual. No es comiendo chuleta y arroz y habichuelas y cuantas cosas, no. ¿Saben cuántas que no sueltan el cubierto y el cuchillo? Comiendo todo el tiempo. Hasta para dormir bien comiendo y todas esas cosas. No, métete con Dios. Engancha el cuchillo, engancha el tenedor, la cuchara, el plato, déjalo por un tiempo y vete en ayuno. Mira ahí como dice, ¡ay, santo, gloria! Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Le dio qué? Poder y autoridad para echar demonio y toda enfermedad. ¿Tú ves? Así que no te preocupes. El doctor te asusta dándote pastillas y cuantas cosas. Por eso es lo que pasa también. Sí. La gente va al médico y el médico lo llena de pastillas, pero no le quita la enfermedad porque entonces no va a seguir ganando. Óigame bien, hermano. Es importante que usted lo entienda. Los médicos hoy en día lo que están es vendiendo pastillas y medicamentos, y que tú tienes esto y que tengo otras cosas. Y lo ponen en cierta clase de abstinencia, ¿me entiendes? Para que usted entonces pierda más y entonces tiene que buscar más medicina, muchos medicamentos. Y la gente no confía en Dios. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado. Por eso es que dice ahí la palabra de Dios, ¿entiendes? Que tenemos poder. Entonces si usted tiene la fe, el Señor le dio autoridad. Amén. Y entonces usted va a echar fuera a los demonios. Cuando se tome una pastilla, ore a Dios primero. Mira, Señor, me voy a traer este medicamento. O sea, no le dé el crédito a la pastilla ni al médico. Dele el crédito a Dios. Dios es el que tiene el control. Que andan por ahí muchísimos santeros, yerberos, haciendo cuantos medicamentos por las redes sociales. Que viene aquí el apio, que viene aquí la manzana, que viene aquí la zanahoria, que viene aquí esto, el otro, ¿entiendes? Y la gente buscando, dándole poder a la hierba verde, y al jugo verde. Y siguen igual. ¿Estás entendiendo, hermano? Pero si usted viene a Dios, si se va a comer una manzana, si se va a comer un plato de arroz, ore a Dios primero. Señor Dios, que tenemos que orar, darle gracias a Dios por todo. Ahí en Marcos, vamos a leer lo que está ahí en Marcos 16, de 15 en adelante, porque vea, no soy yo lo que estoy diciendo, es la palabra. Dice que si tomaran cosas mortíferas no le da daño. Cogerán serpientes, ¿entiendes? Y no pasará nada, porque ustedes están confiando en Dios. Es muy importante que entiendan la palabra, lea la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Te ves? Es claro la palabra. Amén. Por eso es por fe, hermano, eso es por fe. ¿Te ves? La lucha es espiritual. Como es espiritual, tenemos que buscar la cosa de arriba.
No estés fajado en los afanes de la vida. Que esto, que yo tengo mucha deuda, que tengo esta cosa, que el mortgage, que el seguro del carro, que el carro, que fulano, que el niño necesita un par de tenis, que esto que un teléfono. Oye, y están con la cabeza cargada. No te afanes, dice el Señor. Buscar las cosas de arriba. Leamos lo que dice ahí capítulo 6 de San Mateo, del verso 25 en adelante, para que vea. No te afanes en esta cosa que es pasajero, hermano. Todo se va a acabar. Lo único es la vida eterna y es a través de Dios. Por eso no hay por qué temer. La confianza la tenemos en Dios. Mira lo que dice ahí. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios. Quiere que el Señor te bendiga. Él lo dijo ya. Estate tranquilo. La guerra no es tuya, la guerra es mía. Por eso espera, o sea, confía. Tú debes confiar. Aquí la palabra estarte quieto es confiar en el Señor. Estar seguro de Dios, que Dios tiene control de todo. Que no tienes por qué preocuparte ni afanarte. Estarte seguro en el Señor. Eso es lo que llama fe. Ahí en Hebreo 11 es lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estarte segura de que tú estás convencido de que Dios tiene control. Que Dios está viendo todas esas cosas. Así que no puedes por qué afanarte. La guerra es del Señor. Él quiere que no temas, que no te preocupes. Que confíe en Él, que estés seguro en Él. Y va a ver la misma gloria de Dios. Así que volvemos a la casa, familia, por favor. Esposa, esposo. Si tú eres una pastora y tienes esposo, ¿entiendes? No creas tú que vas a controlar y dominar al hombre. No, yo soy la pastora aquí. No. Recuerda que Él sigue siendo cabeza. Así que tú tienes que ganártelo con amor. Con el amor de Dios. Porque ahora que tú eres sierva de Dios, ganarte a tu esposo o a tus hijos. No es ahí diciendo, aquí mando yo y aquí yo soy. No. Tú tienes que aprender, ¿entiendes? El control espiritual. Es un control espiritual. No querer mandar ahí. Pues hay muchas mujeres que son así, varón. Sí. Usted lo ve ahí y ya se creen que son las que mandan. No. Ten cuidado. A tu esposo lo respeta. Vamos a leer, eso lo digo yo, dice la palabra de Dios. Le vamos ahí a Efesios capítulo 6, versículos de 30 al 33. O sea, es muy importante que entienda. Él es pastor. Si tú eres pastor, atiende a tu esposa, ámala, dale el lugar que ella merece. No venga, que es una miembro cualquiera. No, es tu esposa. Oye bien, un miembro de la iglesia es diferente a tu esposa. Tu esposa es el cuerpo tuyo, aleluya. Es tu cuerpo y tienes que respetarla y darle el lugar que ella merece. Porque Dios te la dio. Y el ministerio de los dos. Dios no divorcia ni separa matrimonio, ¿sí? Entonces tienen que unirse y bregar juntos. Tanto la mujer si es pastora o el hombre si es pastor, tienen que unirse, porque son una sola carne. Es lo que dice en Génesis capítulo 3, capítulo 2, versículo 24. ¿Entiendes? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pues mira lo que dice ahí también, que va a dejar esta cosa, pero tiene que ser una sola carne. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es claro, esa es la palabra. Así que si tú no respetas a tu marido y estás pastoreando con estas cosas, tú estás mal. Tú no puedes gobernar la casa de Dios de esa manera. Primeramente arregla tu casa. Si tú eres el esposo también, tienes que amar como Cristo amó a la iglesia y respetar a tu esposa y a tus hijos. Es claro la palabra de Dios. Son una sola.
Sí, que seas fieles también. Eso está siendo infiel, no vale. O estás gritando, diciendo aquí y allí. No. Tienen que ser honestos, sinceridad. Tú no puedes ser infiel a tu esposa ni infiel a tu esposo. Pegarle los cuernos, los cachos y es verdad. No, esas cosas. Ahí tiene que tener el Espíritu Santo, la unidad, el perdón, el amor, la fraternidad. ¿Estás entendiendo aquí lo que es la guerra de Jehová? La guerra de Jehová. Pero tú tienes que hacer estas cosas. Él te dice, estate quieto. O sea, estate quieto en qué? En obedecer la palabra, en amar, en orar los unos por los otros, y amarnos como Cristo nos amó. Ahí es que está el problema de estarte quieto. ¿Estás teniendo que estarte quieto? Para que el varón hable. Vamos a lo que dice ahí, Proverbios capítulo 14, verso 1, para que vean mujeres. Queridas mujeres, mira lo que dice ahí, Proverbios 14, 1. Es muy importante que entienda eso. Tú vas a la iglesia o no te has convertido, tienes que convertirte y ver lo que dice la palabra de Dios. Ten una Biblia. Si no tienes una Biblia, manda a buscarla, que te la vamos a dar, te la vamos a regalar. No negociamos con Dios. Mira cómo dicen las mujeres. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué? La mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Mas la necia, con su mano la derriba. ¿Sabes cuántas mujeres necias? Que se le dice la cosa, no, aquí Dios, aquí somos iguales. Y esto, sí, somos iguales, pero hay un orden establecido. ¿Tú has visto alguna vez un cuerpo andando sin cabeza? O una cabeza andando sin cuerpo. Se necesitan el uno al otro. La cabeza necesita el cuerpo y el cuerpo necesita la cabeza. El hombre es la cabeza, la mujer es el cuerpo. Se necesitan mutuamente para que sea una sola carne. Pero solamente a la mujer le dice que sea sabia. También al hombre. Vamos al capítulo 13, verso 16 de Proverbios. Entonces, eso es clave, entender la palabra. Cuando conocemos la palabra podemos obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, la guerra es de quién? De Dios, no es de nosotros. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Se ve? El hombre prudente es sabio. La mujer sabia es prudente. Pero si no, son necios. ¿Sabe cuánta gente necia? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Ahí en el Salmo 14 y también en Salmo 53 lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo? Porque no obedecen los mandamientos. Se están haciendo ellos mismos. Entonces están diciendo que no hay Dios. ¿A quién mando yo? Entonces, para decir, eso es un necio. Porque el que más de Dios. Cuando tenemos a Dios en primer lugar de nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en los vecinos, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera. Entonces Dios manda. Y si Dios manda, entonces Él pelea por nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Aleluya, gloria a Dios. Vemos aquí a Josafat. Se inclina el rostro a tierra. Esto es una señal de reverencia, de obediencia, de sometimiento, de creer, de tener la seguridad quien va a pelear por toda esta guerra que estaba de una nación con otra nación o pueblo con otro pueblo. Para poder nosotros hacer esto, tenemos que nosotros inclinarnos, no solamente haciendo el acto de reverencia a Dios, sino inclinar nuestros oídos, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo completo, nuestra vida en la mano de Dios, para que pueda ser Dios que nos dirija y nos diga qué debemos hacer y actuar cada día en la voluntad de Dios. Aquí vemos a Josafat que se inclina el rostro a tierra, y todo lo demás dice que se inclinaron y adoraron. No se quedaron con miedo, no se inclinaron por miedo o porque pensando que se iban a morir, sino se inclinaron y vinieron otros que adoraron a Dios, dándole reverencia, dándole gloria, honra. Y esto es lo que nos falta a nosotros, pueblos de Dios, como servidores de Dios. Necesitamos adorar a Dios, glorificar el nombre de Dios, pero que sea dentro de nuestro corazón, que nadie nos diga qué tenemos que hacer, porque si tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, podemos hacerlo voluntariamente, de escuchar que Dios está con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por su pueblo, Dios está con el rey que ha escogido, con su profeta, con su pastor o con cualquier evangelista, con un maestro que enseña la palabra de él, Dios está con él. Está todo, que no necesitamos más nada de nada ni de nadie, solamente de Dios, si está con nosotros. Y que vemos aquí a Josafat, que él se inclina rostro a tierra para adorar y recibir que Dios iba a pelear y que Dios iba a manifestar su poder, su gloria. Es algo maravilloso. Esto no solamente es una historia, esto no es solamente una parábola, sino nos está enseñando la palabra de Dios
cómo debemos nosotros someternos a Dios, cómo nosotros tenemos esa plena confianza, seguridad que Dios está peleando por nosotros. Quizá atrás de la cámara, de la pantalla, estarán diciendo usted, pero es fácil hablar. No es fácil hablar, sino que es la confianza que hay con Dios, la comunión con Dios. Si conocemos a Dios, le servimos a Dios, sabemos quién es Dios. Es algo muy importante. Él dice mismo en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios. No es como un presidente humano, no es como un rey humano, no es como un amigo humano que puede prometernos y a la final no lo va a cumplir. Y entendemos porque vive en esta carne. Pero Dios es Dios, amigo televidente. Dios puede tomar control sobre todo, aún para nosotros como seres humanos, que es pequeñito, no estará dándose cuenta de Dios. Sí, Él está en control sobre todo. Dice que si el ángel de Dios acampa alrededor de nosotros y nos defiende, es porque nos va a defender. Pero tenemos que nosotros tener, así como vemos nosotros a Josafat, se inclina a él reconociendo que había un Dios grande que venía a pelear por los enemigos que venían levantándose contra él, contra el rey Josafat. Y es como se levantan las guerras en nuestras vidas, el problema, en las familias, en los hogares, en los matrimonios, en cualquier situación. El enemigo, el mismo Satanás va a hacer guerra contra nosotros. Pero podemos nosotros, que el diablo huya de nosotros, es sometiéndonos a Dios. No es la fuerza humana, no es el entendimiento, no es el conocimiento solamente de la palabra de Dios, sino tener el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Para poder entender entonces tenemos que andar y vivir en el Espíritu Santo para poder atesorar y recibir el alimento que dejó Dios a través de la palabra de la Biblia, que tenemos que alimentarnos de ella. Dice que la Escritura es que da testimonio que ahí hay vida eterna, aquí hay vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos entender si solamente lo hacemos humanamente o traemos el problema a Dios y se lo damos a Dios? Eso es otro también, pastor y amigo televidente, que venimos a Dios, traemos problemas, traemos carga, traemos tristeza, dolor, angustia, pero la volvemos a llevar, no se la dejamos a Dios. ¿Por qué? Porque no hay esa confianza plena con Él. Cuando hay una confianza, se entrega todo y esperamos en el tiempo perfecto de Dios para Él hacer su voluntad, así como Josafat se inclina a tierra, rostro a tierra, inclinado a Él, reverencia a Dios, creyendo lo que Dios iba a hacer, pastor. Amén, sí. Cuando nos inclinamos ante la presencia de Dios, Dios está presente y a Dios le gusta, porque eso es reconociendo a Dios, ¿entiendes? Que no hay otro Dios. Amén. Todo lo que hay hecho por el mismo hombre, que se han creído dioses y que adoran las cosas que Dios hizo. En vez de adorar a Dios, por ejemplo, el hombre adora la luna, adora el sol, los planetas, a Mercurio, a Júpiter, ¿entiende? A Saturno, y le pone nombre. Entonces, no adore al hombre, no. Maldito todo aquel que confía en el hombre, dice la palabra de Dios en Jeremías. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que adorar a Dios, a quien te hizo, quien te dio el aliento. De acuerdo al capítulo 2, versículo 7 de Génesis, dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Quien te dio la vida fue el Señor. Amén. Y como si fuera poco, se hizo hombre. Vamos a leerlo, ahí está en Hebreos capítulo 2, de versos 14 a 17, para que vea. Él se hizo hombre. Entonces, siendo el mismo Dios, el creador, como tú pecaste, como Satanás te engañó, y tú no podías vencer a Satanás, pues entonces Él se hizo hombre para destruir a Satanás y quitar la muerte y darte vida eterna. Mira cómo dice ahí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tú ves? Él se humanizó para que tú y yo fuéramos salvos. ¿Tú ves? La guerra es de Él. La guerra no es tuya, la guerra no es mía. La guerra es de Dios. Por eso Él se hizo hombre, para batallar ya, ¿entiendes? Como tú eres hombre, Él se hizo hombre, para defenderte, porque somos hermanos, porque fuimos criaturas de Él. Entonces tú tienes que adorar a Dios. Tú tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Te ves? Fue en Cristo, fue en el Hijo que vino. Juan 3:16 lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, si tú crees en el Hijo, tiene vida eterna. El único que murió, ¿tú ves? Dice ahí Pedro en Hechos capítulo 4, 11 en adelante. Y en ningún otro de salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. Ningún apóstol te puede salvar. Dios cogió 12 hombres y discípulos, mujeres y todo para predicar el evangelio, pero no te pueden salvar. Ninguno de ellos pueden salvarte. Ellos murieron, pero no han resucitado, van a resucitar. Así que no te pongas tampoco a consultar con los muertos, ni con tu ser querido que murió y que va al cementerio, tú tienes que orar y con un rosario y que ahí tocando la bolita y cuantas cosas. Y mira que no, ninguno. Ellos están durmiendo ahí hasta el día del juicio. Así que no te pongas a perder tu tiempo. Clama a mí, dice el Señor. Clama a Dios a través del Hijo. Es más, vamos a leerlo para que veas que Él lo dice. Está en San Juan 14, del verso 12 al 14, para que te des cuenta. Es a Dios en el nombre de Jesús. Recuerda eso, recuérdalo muy bien. Ni a María, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan, ¿entiendes? Ni a ninguno de los apóstoles. Todos ellos están durmiendo hasta el día del juicio. Fueron hombres y mujeres que Dios utilizó para glorificarse. Y el día del juicio van a recibir su galardón, porque le fueron fieles a Dios. Pero no te pueden salvar. Ellos no murieron en la cruz del Calvario por ti. El único fue Jesucristo, que tiene poder y no está muerto, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Así que no pida a nadie. Pídele a Dios en el nombre de Jesús. Míralo ahí, lo dice ahí la palabra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Tú ves? Es en el nombre de Jesús, no hay otro nombre. Aleluya. Así que ten cuidado. Es que la guerra es de Él. Óyeme bien. Ese es el tema que tenemos. No tenga temor ni nada, porque la guerra es de Dios, no es tuya. Entonces, todo lo que tú pidas tiene que ser en el nombre del Señor. Se hizo hombre. Murió, fue tentado, fue apedreado, fue burlado, fue escupido. Le dieron vinagre con hiel. Metieron una lanza en su cuerpo, botó sangre y agua. Le dieron 40 latigazos menos uno. Solamente Él, Cristo Jesús. Pues entonces, en ese nombre que tenemos que pedirle al Padre Dios. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre será hecho. Entonces, porque la guerra es de Él. El Señor no conoce otra firma. Cuando tú vas al banco a buscar prestado, tú no tienes buenos créditos, te buscan una segunda firma. Tú necesitas un cosigner. Necesitas otra persona que firme por ti. Porque tú no tienes crédito en el cielo. ¿Sí? Ahora, Cristo tiene crédito en el cielo. Si tú estás en Cristo Jesús, pues el Señor va a ver la firma de su Hijo. No está bien, porque el Hijo, contesta lo que Él necesita, lo que Él te pide. Porque Él me ama. Él guarda mi mandamiento. ¿Tú ves? Y el Señor firma. ¿Quieres una segunda firma? Es que lindo eso, ¿verdad? Si quieres una segunda firma, es Jesucristo. ¿Y cómo garantizo esa firma? Con el Espíritu Santo. Él lo dijo, ¿entiendes? Si me ama, igual vamos a leer lo que diga la palabra de Dios, de versículos 15 al 17. O sea, yo quiero, hermanos, que ustedes vean la palabra, no uno, no nosotros. Yo puedo ser un sinvergüenza como ustedes también, como cualquier otra persona. Y le estoy hablando aquí, muy bien, qué lindo habla. Pues, pero vive la palabra, hay que vivirla. Porque hay mucha gente que no vive la palabra. Hay mucha gente que con la boca son muy lindos y hablan muy intelectuales. Son peroratas, son oro, copa de oro, Pero en los hechos, es otra cosa. ¿Tú me das cuenta? Por eso es que ni aún a mí tú tienes que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, no en el hombre. El hombre habla muy bonito, muy perorata, tremendo, pero en verdad vive lo que predica. Vive lo que predica, está viviendo la palabra. Calla, ya vaya toda calla. Ronda calla, ya vaya gundu kuna. Hay que vivir la palabra de Dios. No solamente de la boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay que vivir la palabra. Hay que obedecerle al Señor. Hay que someterse a Dios. Hay que guardar sus mandamientos. Para que Dios se glorifique. Para que Dios tenga control. Aleluya. Le amo, varón, en el nombre de Jesús. ¡Saba! Santo Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y gloria yo a Dios. rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yes. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¡Ay,
santo pero Dios. vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en Aleluya. Guardemos los mandamientos, santo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, el guardar el mandamiento es el sometimiento a Dios, es la obediencia Gloria a a tu Dios. nombre, gloria a tu Es nombre. poder recibir el sello, la manifestación de su gloria, de su Gracias, Espíritu Señor. Santo Gracias, para Padre, nuestras gracias. vidas, para poder mantener los Perdónanos, mandamientos de Señor, Dios, recibir el perdónanos. mandamiento de Dios, tener el mandamiento de Dios en nuestro corazón, es que Perdónanos. podemos nosotros ser guiados a la verdad y en Santo. verdad a través del Espíritu Santo. Esto no Sí, es misericordia. lamentable que nosotros a veces como servidores de Dios usamos Gracias. el escudo, la esencia de Dios como un adorno. Creemos que el Espíritu Santo es un adorno cuando nos dice que la palabra de Dios que es para llevarnos y mantenernos en la verdad, que es en Cristo Jesús. Para poder Aleluya, vencer, santo, somos llenos del poder de la autoridad de Dios, de la autoridad Santo y el poder de Dios. Dios en nuestras vidas. Podemos vencer todas estas tentaciones, todo lo que viene y el ofrecimiento que da el mundo a nuestras vidas. Pero somos guiados por el poder del Espíritu Santo, podemos vencer. Recuerde que no es fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 20, que le hemos dado lectura de Segunda de Crónica, en el versículo 20, ahí es que encontramos nosotros, no solamente la respuesta, si encontramos que dice que el mismo rey Josafat habla y le dice, esperad, creed. Esta palabra nos dice, cuando dice creed, es la confianza, es la certeza, es la convicción que tenemos en Dios. Y les dice, creed y verán la guerra de Dios contra los enemigos. Vamos a dar lectura al versículo 20 de este capítulo 20 de Segunda de Crónica. Y dice así, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Para recibir la prosperidad de Dios no es solamente, como decía el pastor, de labios, de hablar muy bonito, de decir que cree en Dios, pero su fe, su certeza, su convicción está lejos de Dios. Sino aquí vemos nosotros, para ser prosperados también tenemos que tener esa confianza en Dios, en que Él va a hacer todo por nosotros. Pero aquí Josafat, ¿cómo les da el mensaje? Dice, cree en sus profetas y cree en todo lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Él iba a manifestar su poder, su gloria, para tener control a su pueblo, a su rey, a su escogido. Así hace Dios en nuestras vidas, pero tenemos que tener esa comunión con Dios. Tenemos que ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces se le ha dado énfasis aquí en los programas, en diferentes programas que se ha hecho, en que tener el Espíritu Santo. Llegó un siervo de Dios a un lugar y les pregunta que si tenían el sello de Dios, ni conocían el sello de Dios. Y muchas a veces vamos y estamos en una congregación y no conocemos el poder del Espíritu Santo. Y por eso que perdemos más tiempo en ir y salir igual. Y nos preguntamos, o uno le pregunta a Dios, ¿por qué no salgo de esos problemas? ¿Por qué no tengo una vida que te agrade Dios? Pero es porque no somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. A veces nos guía un espíritu de emoción, un espíritu de ver qué podemos recibir, qué Dios quiere decir a nosotros. No, hermanos, para la asistencia a una congregación es adorar y darle gracias a Dios todos los días. En que estemos pasando una situación, una dificultad, démosle gloria a Dios, porque esto nos pasa a todos. Esto no solo le pasa al ministro, esto no solo le pasa también al siervo de Dios. Pero ¿cómo podemos luchar y cómo podemos tener la victoria? A través de Cristo Jesús con el sello del Espíritu Santo. Recuerde que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que nosotros tenemos salvación, solamente en Cristo. Si a algún lado has escuchado que dice que un hombre te va a dar salvación, mentira. Nadie te va a dar salvación. Quien te sella con el poder de Él es el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. Pero tenemos que amarlo, tenemos que recibir su mandamiento, atesorar su mandamiento y estar bajo los mandamientos de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿O crees que el sacrificio que Dios envió fue en vano? No, fue para salvar la humanidad, fue para salvar a aquel que se descarrió, aquel que dejó de estar en el camino correcto a la salvación, que se fue a un camino, a una vereda, a una destrucción.
a ese sacrificio que ha enviado Dios a este mundo, a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros regresar al redil, a las ovejas que ha hecho Dios a través de su poder, su gloria, que nos ha hecho imagen y semejanza de Él, para que podamos regresar nosotros a donde Él nos hizo, y donde dice la palabra de Dios, donde Él está, Él quiere que nosotros estemos. Y no solamente el nombre de un hombre, no solamente el nombre de una nación, sino todo aquel que habita en este mundo, Dios te quiere ahí en ese lugar. Así que ¿cómo podemos llegar entonces? Es conociendo quién es la puerta, quién es el camino, quién es la verdad, quién es el que nos puede llevar al cielo a través de Cristo Jesús con el poder de su Espíritu Santo. Pastor. Amén. Sí, necesitamos a Dios cada día más. Tenemos que volver a Él. Recuerda que Él nos formó a imagen y semejanza de Él. ¿Tú ves? Él y el hombre cuando fue formado a la imagen y semejanza de Dios, todos los días hablaba con Dios. Todos los días había un lugar ahí, ¿entiendes? Que venía Dios todos los días a hablar con ellos, antes que llegara la noche. Pero vino un día Dios al lugar que estaba acostumbrado y no lo encontró. Y se buscó Dios a llamarlo, Adán, y a Eva. Estaba escondido y no lo encontraba. O sea, Dios sabía dónde estaba, pero Dios quería que fueran responsables. Que eso es lo que pasa a mucha gente, que no somos responsables. Cuando tenemos que dar la cara, no damos la cara y no confesamos nuestro pecado. En Proverbios 28:13 eso es lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es muy importante que entiendan. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 para que nos demos cuenta, ¿entiendes? Del verso 10 en adelante. O sea que es muy importante comprender estas verdades, amigos televidentes. Amén. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. O sea, vamos del 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho tú? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Esto es lo que dice la palabra de Dios? ¿Pero qué le dijo al hombre y a la mujer? ¿Qué le dijo al hombre y a la mujer? Siga leyendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y se enseñoreará de ti. ¿Tú ves? Eso hizo Dios. Por eso Él tuvo que humanizarse, venir aquí siendo hombre, para salvarlo otra vez. Y dice que Dios mató un cordero y lo cubrió. ¿Tú ves? Eso es muy importante, porque ellos entonces confesaron su pecado. La serpiente me engañó, tu mujer, la mujer que me diste. ¿Tú ves? O sea, ellos dijeron la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que no mintamos, que digamos la verdad a Él. ¿Sí? Porque Dios va a comprendernos, Dios va a entendernos. Pero tenemos que ser honestos, sinceros. ¿Entiendes? No, si usted peca, confiese su pecado. Lo primero de Juan capítulo 1. Vamos a leer el primero de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, para que vea. Hay que confesar los pecados. Tenemos que apartarnos. Así que si usted peca, confiéselo y va a tener perdón. No mienta, no ponga excusa, no culpe a otra persona. Usted lo hizo. Ahí está, Eva pecó. Adán vino entonces también. ¿Por qué? Porque comió del árbol. Así que los dos pecaron. Pero quien desobedeció primero fue Eva. ¿Entiendes? Y le llevó a su marido. Como el marido amaba a su esposa, no podía rechazarla. Si no aceptaba lo que le daba, estaba rechazando a Dios, porque Dios le dio a la mujer. Entonces hay que entender eso. Aquí el amor sobrepasa todo entendimiento. Leamos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, hay mucha gente que se echan responsables, se echan la culpa. No, sea honesto, transparente, diga la verdad. Adán, ¿entiendes? Podía decirle, no, yo lo cogí y compartí. ¿Te ves? No, él dijo, la mujer que me diste. No podía mentirle. No. Porque si decía otra cosa, estaba mintiéndole a Dios. Y a Dios no se le miente. Cuando vino la mujer, ¿entiendes? La mujer no culpó a la serpiente. Él dijo, la serpiente me engañó. Entonces, hay que entender, hay que decir la verdad. Diga la verdad. Y dice Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad os será libre. Diga la verdad. ¿Te ves? Y entonces el Señor perdona cuando decimos la verdad. Así que no mienta, no engañe. Si usted engañó a su esposa o a su esposo, no le mienta. Que fue intentar de cuántas cosas. No, usted comió, usted desobedeció, eso fue todo. Ahora arrepiéntase y pídale a Dios que no lo vuelva a hacer otra vez. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que cubre sus pecados, más el que lo confiesa y se aparta, eso es todo. Usted ve, confiese y aparte. No vuelva otra vez a hacerlo, porque entonces el castigo va a ser doble. Lo que le correspondía ahora después del perdón y ahora. Entonces usted va a recibir entonces que muerte, condenación. ¿Me está entendiendo? Entonces, honesto, recuerde, la guerra no es suya, la guerra es de Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición maravillosa y poderosa, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Dios, que nos ayude, que nos extiendes tu mano, Señor, para rescatarnos, para salvarnos, Señor. Y sobre todo, Señor, la lucha que tú, Señor, tenemos cada diario. Tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, nos ayuda. Te pedimos por la familia, los hogares, los matrimonios, a los reyes, Señor, a los gobernantes de esta tierra, que tú les derrames sabiduría, entendimiento, inteligencia, Dios. Sabemos que la lucha es a diario, Dios. Te pedimos, te suplicamos, Señor, que tengas misericordia, Señor, que necesitamos tu ayuda, necesitamos tu misericordia, necesitamos tu gracia, Dios. Es en el nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Recuerde, la lucha no es suya, ni de su prójimo, la lucha es de Dios. Dios me le guarde, nos veremos la próxima semana con el Señor. Si que tú no has venido por lo esperamos muy pronto, mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, que Dios le guarde.